qué sabemos de autismo y cómo podemos realmente fomentar una sociedad más inclusiva. Luz, un placer conversar con vos aquí en Club Social. ¿Cómo te va? Hola, Cecilia. Bueno, contenta siempre de poder participar en esto que ayuda a visibilizar y a informar a la población y a tener en cuenta cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad de abordar estos temas. Siempre es como que fue una cuestión médica y familia y punto, y ahora se sabe que hay muchos actores y participantes en esta situación de lo que es la diversidad o la neurodiversidad, y bueno, los medios de comunicación y la prensa no escapan de esta responsabilidad porque justamente tienen este compromiso de informar adecuadamente. Justo fue este motivo de esta entrevista a este niño Ian, que salió en todos los canales, justamente con su objetivo de informar y concientizar a la población y a la sociedad sobre lo que es autismo, que cobró mucha relevancia en estos últimos años. Hasta hay un día especial para la información, que es el 2 de abril, pero en realidad esto debería hacerse día a día, momento a momento, porque la prevalencia en estos últimos años ha aumentado y muchas veces al diagnóstico se llega tarde y a las intervenciones se llegan tarde. Sí, sí, sí. La importancia de que este niño, bueno, de pronto vuelva a poner en la agenda de la información estos temas, y como bien decías, que no solamente quede en el círculo familiar o médico, ¿no? Y que la sociedad entera empiece a saber sobre el autismo en este caso puntual, ¿no? Ahora, ¿qué nosotros podemos todos, todas, como sociedad, para que esto de la inclusión realmente no sea una simple bandera nada más? ¿Qué es lo que uno tiene que saber sobre el autismo, ¿no? En general, como para poder estar más atentos, atentas y poder realmente garantizar esta inclusión realmente, ¿no? Bien, primero que nada, saber que el autismo está dentro de las condiciones que afectan o que comprometen el neurodesarrollo. Es decir, que se van mostrando estos signos y estas características a medida que la persona va creciendo. Y es una condición que se conlleva en general toda la vida, en mayor o menor medida y con todos sus cambios. No es lo mismo hablar de autismo en los primeros años de vida que hablar autismo en la escuela, autismo en la adolescencia, autismo en el adulto. En cada etapa que la persona va atravesando, estas características y la misma persona van variando. Pero como principales características iniciales que uno tiene que tener en cuenta para la sospecha diagnóstica, lo cual luego es un proceso, son dos características principales. La primera es que hay una dificultad o un desafío para esta persona en lo que es la comunicación social. ¿Y qué es eso? Es la capacidad que tenemos todos para poder tener una comunicación con el otro, con una competencia, con ciertas habilidades de comunicación. No es que no la tengan, no es que estos niños no se comunican, sino que los medios que yo muchas veces utilizo para comunicarme están llevados a cabo de manera distinta o de manera atípica a veces, se suele decir, ¿sí? Por ejemplo, cuesta mucho lograr coordinar la mirada con ciertos gestos, con la sonrisa, que son habilidades de comunicación, no solamente el habla, que son habilidades de comunicación que están en los primeros meses y en los primeros años de vida. Entonces, una de estas banderas rojas o signos de alarma es cuando no hay una suficiente contacto visual o interés por una persona, o tienen mayor interés por a veces objetos o juguetes, por artefacto, que a veces los padres dicen, me cuesta que me mire, cuando yo lo llamo no me responde al nombre, si yo quiero hacer una simple orden verbal que se da entre los 12 y 18 meses, como por ejemplo el dame, el tomá, no hay una respuesta adaptativa a eso, uno podría pensar que está en una dificultad por esta competencia comunicativa. Y no solamente me refiero al habla, porque hay personas con autismo que hablan muy bien, pero es este manejo de las características y los signos no lingüísticos lo que llama la atención.
Claro. Y asociado a esto tiene que existir un patrón de comportamientos o intereses particulares o repetitivos, que son muchas veces los que más visibles son los movimientos repetitivos, tipo movimientos con las manos, con los dedos, el no tener un juego funcional y prefieran tener un juego repetitivo con algún objeto, ¿sí? O hay alguna situación que genere mayor percepción o menor filtro para algunos estímulos, por ejemplo los auditivos, y que dan cierta hipersensibilidad auditiva, ¿sí? Cuando estas cosas, que es mucho más complejo de explicar, por supuesto, pero estas dos principales características se presentan, es donde uno empieza con esta sospecha. ¿Y cuándo empieza con esta sospecha? En la casa. En la casa, que cuando consultan al pediatra o al profesional de la salud, médico de cabecera, tenga siempre presente toda esta vigilancia del desarrollo, se llama, para poder hacer una derivación oportuna, pero no como principal objetivo buscar un diagnóstico o el nombre a esta situación. No, en realidad el objetivo es empezar, si es que lo necesita esta persona, los abordajes terapéuticos. Los abordajes terapéuticos que están dedicados con el apoyo y fundamental participación de la familia, los cuidadores, para lograr esto. Porque llegar al diagnóstico es un proceso. Entonces, muchas veces se deriva a un especialista, como por ejemplo me pasa a mí, o a un psiquiatra, y solamente el objetivo es buscar el diagnóstico. Y en realidad uno puede empezar con las ayudas, ¿sí? Con los apoyos terapéuticos, inclusive antes de tener un diagnóstico. Bien. Pasando limpio, no necesito un diagnóstico específico para comenzar con los apoyos terapéuticos y las ayudas. ¿Qué es lo que necesito? Definir para la edad de la persona cuáles son sus desafíos y cuáles son sus fortalezas, y yo tengo que trabajar en eso en forma conjunta, con la familia, y cuando esté en etapa escolar, con el jardín y con la escuela. Claro. Aquí en el Chaco, bueno, estás integrando, ¿no? En el caso del autismo particularmente, bueno, haciendo el acompañamiento desde tu profesión médica, también a padres, ¿no? De niños y niñas con autismo. Contame un poco sobre eso, por último, Luz, para aquellos que te están escuchando, que bueno, que tienen, o ya llegaron a ese diagnóstico o están en ese proceso de querer buscar ese acompañamiento del que hablabas, ¿no? Sí. Antes se usaba mucho el llanero solitario, donde yo indicaba algo o la estimuladora indicaba algo y nadie se comunicaba, ni transmitía este sostén. Y la verdad que esto en estos últimos años ha cambiado, y uno está intentando hacer lo que se llama las redes de integración y de trabajo conjunto entre los diferentes participantes de este niño, lo que abarcan, porque sin este trabajo conjunto y sin la comunicación fluida, el trabajo se hace un poco más difícil. Y es importante que desde los medios de comunicación puedan transmitir a las familias que tienen algún miembro con esta condición o con cualquier otra dentro de la discapacidad, ¿sí?, del neurodesarrollo, que las personas tienen derechos. Derechos primero a ser felices, derechos a tener acceso a los deportes y a la actividad cultural y extra que quieran, derecho a una educación pública y derecho a una educación integral en escuela común con apoyos, ¿sí? Cuando los padres se ven fortalecidos en esto es donde empieza como a comandar mucho mejor la situación, si no entran en un estado de desesperanza, de frustración, pero por el propio rechazo que sufren en la sociedad y en todos los aspectos. Entonces, un niño con esta condición no es igual al otro, por más que tenga el mismo diagnóstico. Son totalmente distintos, cada uno tiene características particulares, fortalezas particulares, que tienen que ser vistas y visibilizadas para poder hacer el abordaje. Rescato a este niño, Ian, que él encontró en el teatro y en un montón de otros aspectos que su mamá tuvo que ir buscando para que pueda exacerbar su fortaleza. Y fíjese que él a su edad, donde las habilidades sociales están un poco más establecidas, que es esta interacción con un par, como él
tenía la intención de tener amigos, pero le costaba ese acercamiento social para poder establecer inicialmente él esa iniciación social. Y como el teatro lo ayudó a hacer esto. Y es cierto que acá cuesta un montón porque los centros recreativos, los centros culturales, muchas veces tienen una sola manera de enseñar y de incluir, que muchos de estos niños en las campanas del desarrollo quedan como afuera, por no poder seguir todas las órdenes, por no adaptarse, o sea, a muchos niños les molesta el ruido. Entonces, es importante informarse sobre cómo uno acepta, incluye, integra e incluye, es mejor la palabra, a los niños o a las personas con esta condición, y no solamente en la escuela, no solamente en el equipo de fútbol, sino posteriormente en lo que es la vida social, de salida, de trabajo, ¿sí? De búsqueda de una educación superior. Así que hay muchísimo trabajo para hacer, pero bueno, siempre se empieza con la premisa de que siempre es mejor estar correctamente informados, porque así cometemos menos errores. Claro, claro que sí. Bueno, esa era la idea de poder conversar contigo, Luz. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, es muy valioso para nosotros, de verdad, que te puedas tomar un rato para conversar con nosotros. Y bueno, esto que nos acabas de contar, vamos a tratar de replicarlo en todas las plataformas y medios posibles de Libertad, en nuestras redes y en todos los lugares que sean posibles, como para que todos se puedan sumar a seguir compartiendo y, como bien decías, bueno, poder estar informados, que en definitiva es lo que más importa, ¿no? Para poder hacer todo el proceso necesario, el acompañamiento que los chicos puedan llegar a precisar, y por supuesto, bueno, llegar así hasta el diagnóstico correcto, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Luz. Listo, Cecilia, un abrazo enorme a todos. Gracias. Gracias.